Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Carolina Imbert, nutricionista deportiva de Alemana Sport, quien nos contará sobre las distintas consideraciones que debemos tener en los deportes de largo aliento y resistencia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Carolina, cuéntanos, ¿a qué le llamamos deportes de largo aliento? Bueno, mira, por deportes de largo aliento y resistencia vamos a entender a todos aquellos que uno puede extender el movimiento por más de 20 o 40 minutos. También podríamos denominarlos deportes cíclicos, en los que el movimiento va a ser repetitivo, reiterativo. Entonces son deportes, por una parte, que requieren una mayor demanda de energía y por otra, que también tienen un mayor desgaste. ¿Y cuántas calorías, por ejemplo, podría llegar a gastar un deportista de largo aliento? ¿Y cuál es la diferencia también con otros deportes? Bueno, mira, el gasto calórico de un entrenamiento o actividad de larga duración o de largo aliento, de larga resistencia, va a depender un poco del entrenamiento, ¿ya? Y por esto es súper importante algo que nosotros conocemos como periodización de la alimentación o periodización de la nutrición a estos programas de entrenamiento. Tienes que pensar que en deportes de resistencia o largo aliento podríamos considerar el ciclismo, el running, la natación, ¿no es cierto? Entonces van a haber distintos periodos de entrenamiento en donde algunos voy a tener un mayor volumen de kilómetros corridos o nadados o pedaleados y otros que van a ser mucho menos. Entonces, obviamente que el gasto en esa semana es distinta al gasto a la semana que viene. Por lo tanto, yo voy a tener que ajustar las calorías al plan de entrenamiento. Sin embargo, si ya pensamos en una competencia, por lo general pudiéramos llegar a gastar más de 6.000 kilocalorías. Por lo tanto, como te decía en un principio, son bien demandantes de energía, de que nuestras reservas energéticas almacenadas principalmente en el músculo estén llenas y completas. Entonces, ahí va a ser súper importante lo que te comentaba de periodizar la nutrición, ajustar la energía al gasto y de esta manera permitir que lleguen en las mejores condiciones. Y ahondando un poquito más en este tema, entonces, el entrenamiento y realización de este tipo de deportes requiere un consumo de alimentos con mayor frecuencia que otros deportes. Claro, en relación a otros deportes, para lograr ese requerimiento energético que me compense ese gasto de ciertas semanas de entrenamiento o competencia, yo voy a necesitar una mayor frecuencia quizás en la alimentación para poder cubrir este requerimiento. O sea, si hablamos, por ejemplo, de 4.000 calorías en algún entrenamiento que yo pueda gastar, no sé, o menos, o 3.000, ya igual es harto. Entonces, claramente que estos deportistas se verían beneficiados de comer más veces en el día o de tratar de ajustar en cada comida la cantidad de alimentos necesarios que me dé esa energía. En relación a otros deportes, puede ser una frecuencia más cercana, digamos, de alimentos o también puede que no. O sea, claramente va a depender del estómago un poco de cada deportista, de lo que me tolera en cada tiempo de comida. ¿Cómo debería ser la composición de este alimento que consume? Bueno, mira, uno siempre habla de que la alimentación tiene que ser equilibrada, variada, suficiente, ¿no es cierto? Y por supuesto que para poder obtener la energía yo la voy a dar principalmente en hidratos de carbono. Entonces, pero no solamente hidratos de carbono, también me tengo que preocupar de la proteína y de la grasa. Ahora, los hidratos de carbono son fundamentales porque son los que me permiten almacenar esta energía en mis músculos y también en el hígado y por lo tanto son como los más importantes en este tipo de deporte. Sin embargo, la proteína también lo es y muchas veces la grasa en aquellas situaciones donde yo tenga que cubrir un requerimiento muy grande, por ejemplo 6.000, 8.000 kilocalorías, por supuesto que también voy a tener que usarla. Así que por lo tanto va a depender un poco del periodo en el que el deportista se encuentre, en el momento, de cómo yo voy a distribuir estos macronutrientes. ¿Qué otros aspectos tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿qué tan importante es la composición corporal del deportista? Súper importante, uno de los aspectos importantes en estos deportes es evaluar la composición corporal. Una, porque en realidad uno habla siempre de un peso resistencia, un peso fuerza, un peso potencia. En este caso, estos deportes requieren un peso resistencia y para poder resistir este movimiento por largo tiempo o largo aliento, por supuesto que voy a tener que ser más liviano, más magro, ser como a lo mejor un ave rapaz, no lo sé por darte algún ejemplo, pero tratar de sentirme lo más liviano posible porque voy a estar por harto rato
manteniendo el mismo movimiento. Entonces, en ese sentido, tener un porcentaje de grasa más bajo o adecuado y una masa muscular también adecuada, porque anteriormente habíamos dicho que las reservas de energía se almacenan en el músculo principalmente. Entonces, si yo tengo una masa muscular importante, voy a tener mayor oportunidad de reservar más energía. Entonces, eso hay que ir evaluándolo en cada deportista. Todos los deportistas son distintos, tienen composiciones corporales distintas, pero en el fondo uno puede llevarlos a una masa adecuada para el deporte y buscar este peso deporte, en este caso peso resistencia, que va a ser mucho más idóneo para el rendimiento. Y pensando específicamente en el momento de la actividad que tenemos, ¿cómo debería ser la alimentación antes, durante y después de la actividad deportiva? Ya, mira. Súper importante, el antes de un entrenamiento o actividad importante depende muchas veces del tiempo que yo tenga para comer, porque muchas veces uno llega a un entrenamiento justo, o muchos de estos deportes se practican muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, entonces uno sale de la casa directo al entrenamiento o se pasa de la pega directo al entrenamiento. Entonces el antes yo te diría que depende un poco del tiempo que yo disponga para comer. Por supuesto que si tengo menos de una hora, algún alimento que me aporte energía de manera más fácil, en forma de algún hidrato de carbono de mayor absorción, disponibilidad, por ejemplo una bebida deportiva, un gel, va a ser adecuado. Pero si yo tengo tiempo, como cuando sé que tengo que entrenar un fin de semana a tal hora, me levanto y me tomo un buen desayuno. Y esa comida debería ser mayormente rica en hidratos de carbono, con moderado aporte de proteínas, porque aquí la proteína no es tan importante, acá es más importante el carbohidrato, la energía. Sí. Y tiene que ser baja en fibra y en grasa para no molestar mi estómago, para no producir trastornos gastrointestinales. Ahora, durante la carrera, por supuesto que ahí únicamente voy a necesitar energía, o sea, en la medida que el tiempo avanza, ¿no es cierto?, y ya se me van agotando estas reservas, yo voy a necesitar energía, y esa energía nosotros la brindamos principalmente con alimentos para deportistas, que son formatos más cómodos, me aportan energía más rápida, más disponible para mis músculos. Y bueno, y después de la carrera hay que potenciar algo que es sumamente importante, que es la recuperación, y esa recuperación tiene que ver con repletar estas reservas energéticas en el músculo, en el hígado, con reparar el tejido muscular que ha sido dañado por la actividad, y todos los sistemas hormonales, inmunes, ¿no es cierto? El descanso es súper importante. Pero al repletar hablamos de reponer, y para reponer yo tengo que comer. Y ahí nuevamente es importante el hidrato de carbono y también la proteína. Entonces, lo que se sugiere que de repente no es tan inmediato, es que una vez terminada la competencia, el entrenamiento, la actividad, uno pueda tener una ingesta con algo de hidrato de carbono y proteína, y que después esa ingesta se complemente con la comida que viene. Entonces, ahí, por ejemplo, dependiendo del peso de cada deportista, un aporte entre 60 a 70 gramos de hidrato de carbono o 20 a 30 gramos de proteína sería como lo idóneo, pero insisto, depende mucho del peso del deportista. Para una mujer quizás el aporte es un poco menos que para un hombre. Por ejemplo, pensando en lo que hablábamos del desayuno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre tomar ya, tenemos el tiempo de tomar el desayuno? Claro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que tengamos la actividad deportiva para que no sea mucho mal, o sea muy poco? Claro. Bueno, mira, ahí la calidad de lo que coma también es importante, porque como te decía, mayormente aportar hidrato de carbono, pero estos hidratos de carbono tienen que ser de fácil absorción, o sea, no tienen que quedarse ya en tu estómago, digamos, molestando. Entonces, en el fondo, por ejemplo, todos estos hidratos de carbono de absorción rápida o de bajo índice glicémico, por ejemplo el pan blanco, por ejemplo la miel, por ejemplo el plátano, entonces son alimentos que van a salir de cierta forma rápidamente de tu estómago y van a estar disponibles para que tú los puedas almacenar. Podría ser media hora, incluso podría ser hasta 40 minutos. También depende mucho de la capacidad gástrica de los deportistas. Hay deportistas que no toleran muchos hidratos de carbono, porque por lo general quizás en su dieta no consumen tantos hidratos de carbono. Entonces hay que ir entrenando. Y eso se sugiere que se haga siempre antes de un evento importante. O sea, yo no voy a inventar una comida en un desayuno que nunca he hecho el día antes de una carrera, por ejemplo. O sea, tengo que ir probando, tengo que ir entrenando mi estómago para ir, en el fondo, viendo cuánto tiempo voy a necesitar para que este proceso digestivo se haga, cómo me voy a sentir, etcétera. Y en términos simples, más o menos, ¿cuánto necesitamos de proporción de alimentos entre proteínas e hidratos de carbono? Mira, siempre si lo pensamos en el valor calor
en el valor calórico total del día, o sea, en el fondo del día, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas necesito. Para un deportista de alto rendimiento que compite a nivel, digamos, intenso, uno podría entregar entre un 60 y un 70% de hidratos de carbono en el día. Y proteínas podría ser 20, 25, y ahí uno tendría que ir evaluando. Siempre uno va, en el fondo, ajustando los macros en función de lo que necesite el deportista, si tengo que hacer algún ajuste en composición corporal, o si de repente no tolero tanto carbohidrato, quizás me conviene darle más carbohidrato antes para que se empiece a acostumbrar. Pero en general yo te diría que para deportes de largo aliento, de resistencia, entre un 60 y un 70% de carbohidrato y 20 de proteína estaría adecuado. ¿Qué suplementos alimenticios pueden ayudar a optimizar, por ejemplo, el rendimiento deportivo? Como te mencionaba anteriormente, una de las aspectos importantes en estos deportes es satisfacer las necesidades de energía. Y la energía es una ayuda ergogénica sumamente potente que tú la tienes a través de la alimentación. Entonces, si yo me aseguro a través de la alimentación de entregar adecuada cantidad de calorías y carbohidratos, ahí ya tengo dos potentes ayudas que deberían mejorarme el rendimiento. Otra ayuda ergogénica que se usa mucho y que tiene bastante evidencia científica es la cafeína, que es un potente estimulante del sistema nervioso central y que en el fondo te ayuda a disminuir la percepción del esfuerzo, disminuir la fatiga, en el fondo a sentir como más ánimo, y que hoy en día la industria de los suplementos la ha incorporado en varios suplementos, geles, bebidas para deportistas, etc. Y la otra es la creatina, que también es un suplemento que tiene bastante evidencia y que es bastante bueno y seguro, y que para todos esos periodos de recuperación en donde hay que reponer rápidamente carbohidratos y de repente no tenemos el tiempo o no tenemos la capacidad gástrica, la creatina me ayuda a reponer mejor carbohidratos. Por lo tanto, también sería una ayuda ergogénica buena. Es distinto cuando una persona, por ejemplo, no tiene este nivel tan alto de deporte. En general se escucha que le dicen consume proteína para que puedas alimentar el músculo, en el fondo, que quemas después de una actividad deportiva. ¿Esto es más para cuando nosotros queremos crear más musculatura? Mira, no te lo mencioné, pero el suplemento de proteína también se puede usar en deportes de endurance como para apoyar un poco el periodo de recuperación, cuando hablamos de reparar músculo, porque en general cuando uno está corriendo, pedaleando repetitivamente por más de una hora, por supuesto que hay un desgaste muscular importante. Por lo tanto, en ese sentido, algún suplemento de proteína me podría ayudar para recuperar muscularmente más rápido. Sin embargo, no siempre más proteína es mejor. Entonces, en general, para los deportistas amateur, uno pudiese cubrir tanto el aporte de carbohidratos como de proteína con la alimentación. En un deportista ya de alto nivel, que compite quizás a una intensidad muy grande y todos los días y vive del deporte, por lo general uno no logra tanto estos requerimientos tan grandes. Por ejemplo, se me viene a la mente un nadador, Michael Phelps, que de repente en un entrenamiento quizás puede gastar 8.000 kilocalorías, y de esas 8.000 kilocalorías gran parte van a ser proteína. Entonces, claro, probablemente yo en él sí voy a tener que usar suplementos quizás de proteína, de carbohidrato, y quizás entregarle una alimentación más densa, o sea, más calorías en forma quizás de alimentación no tan saludable. ¿Te fijas? Entonces todo depende un poco del contexto. Pero sí nos pudiesen ayudar los suplementos de proteína claramente, tanto a nivel amateur como de alto rendimiento. Para terminar, Carolina, ¿qué consejos o tips le darías a los deportistas para que puedan mejorar su rendimiento, un poco englobando todo lo que hemos conversado? Bueno, mira, lo primero es que se asesoren, por supuesto que se asesoren con profesionales de la nutrición deportiva para que los puedan ayudar a encaminar sus objetivos, que claramente puede ser un objetivo de rendimiento. Pero también puede ser un objetivo de composición corporal. Pensemos que muchos deportistas amateurs se meten en el mundo del ciclismo o del running o del triatlón porque quieren mejorar su peso corporal. Entonces, obviamente que uno en una consulta, en una evaluación, evalúa hábitos, evalúa composición corporal. Entonces, esto de la masa adiposa, masa grasa, llevarla a porcentajes más adecuados es una buena opción para poder mejorar el rendimiento. Lo segundo es que lleven una alimentación equilibrada, ¿ya? O sea, en este sentido de que sea variada, suficiente, inocua. No cualquier estrategia nos sirve a todos. En general, en los deportes de endurance, de resistencia o largo aliento, los hidratos de carbono son necesarios, o sea, son el macronutriente por excelencia para el alto rendimiento, para el deporte. Entonces, de repente usar una estrategia quizás en este tipo de deporte no es tan adecuado. Eso no quiere decir que no se pueda usar, simplemente que hay que tratar de ajustarla al periodo de entrenamiento, a la condición del deportista. Lo tercero es que se hidraten. La hidratación, que no lo mencionamos, pero es fundamental en este tipo de deporte,
deportes, piensa que vas a estar largo rato, largo tiempo, quizás en un clima húmedo, quizás en un clima caluroso. Por lo tanto, lo primero es llegar bien hidratado a un entrenamiento, a una competencia. Mantenerse hidratado durante esto quiere decir beber ciertos sorbos de agua cada 20, 30 minutos, o en realidad no esperar a tener sed para poder hidratarse. Y lo último que yo recomendaría es el descanso, que muchas veces no lo consideramos como parte del entrenamiento, claro, o como parte de lo que me mejora el rendimiento, y es sumamente fundamental para evitar el riesgo de lesión principalmente, porque cuando yo llego a un entrenamiento con una baja reserva energética o con un descanso no adecuado, todo me falla, ya me falla en el fondo mi habilidad quizás para correr, para coordinar, en algún momento me voy a quedar sin energía, me puedo caer y finalmente me voy a lesionar. Entonces todo eso uno quisiera evitarlo, por lo tanto el descanso yo te diría que es parte fundamental, si es que no, una de las cosas más importantes en este tipo de deporte. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos el día de hoy, por explicarnos también este tema y entregarnos todos estos tips. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.